Buenos Gustavo, días. buen día. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Excelente entrevista le hicieron a Alicia Castro, la verdad. ¿Pudiste escucharla? Me dejaron la vara muy alta. ¿Ah? No, 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 Eso, no. eso no vale. Eso no vale. No, 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 no. Al contrario, creo que vos vas a recorrer caminos o vas a saber recorrer caminos que no hemos transitado junto a Alicia Castro, una charla realmente muy, muy importante para nosotros, pero la necesidad de no apartarnos de la urgencia y emergencia en la que estamos los argentinos, que entendemos que es totalmente nocivo lo que está generando el gobierno nacional, creo que merece un tratamiento aún mucho más largo que lo que pudiéramos conversar con vos y con Alicia. Esto es mucho más lo que quisiéramos hacer, pero bueno, es fundamental escucharte, Gustavo. Sí, sobre todo tratar de enviar un mensaje de la gravedad de lo que estamos teniendo. Estamos en la antesala de una nueva forma de país que es prácticamente lo que se instauró a sangre y fuego durante la dictadura. Un nuevo régimen económico en el que todos vamos a estar a merced de los requerimientos de las grandes corporaciones económicas, tanto nacionales como internacionales. Eh, y eso es lo grave, no es solamente un presidente más el que tenemos, sino que bueno, es gravísimo, gravísimo. Si nos costó salir de la encerrona que nos provocó Mauricio Macri con la deuda con el FMI, si hemos tropezado con las expectativas que teníamos con Alberto Fernández, digamos, entre un montón de cuestiones que había que atender como gobierno, era justamente la negociación con el Fondo Monetario. No lo pudimos hacer, quedamos prendidos a esa deuda, hemos perdido el gobierno y ahora, si no hemos aprendido con uno, podremos gobernar después, vendrá un después de lo que nos deje el gobierno de Javier Milei. Son preguntas que me preocupan. Siempre hay un después, ¿no? Afortunadamente, digamos, nosotros a lo largo de la historia hemos vivido crisis muy graves, muy profundas, no nos olvidemos el 2001, y con Alberto sí se ha perdido la oportunidad histórica, porque incluso él lo prometía en campaña, de que no se iba a aceptar esta deuda deshonrosa, dañosa, y sin embargo se la aceptó, se la negoció, se la discutió en el Congreso, y es lo que sirvió como ancla para que el gobierno de Alberto Fernández no pudiera despegar. Y el próximo gobierno, que esperemos que sea nacional y popular, va a tener que tener la energía y ganar consenso popular para lograr retransformar todo esto que se ha y que se está construyendo con el gobierno de Javier Milei. Fíjate qué complicado, porque más allá de las cuestiones económicas que después vamos a hablar de la ley Bafet, la semana pasada, cuando fue el debate en el Senado, hubo una feroz represión, hubo acusación de golpismo, de terroristas, se detuvieron a 35 o 36 personas, todavía están detenidas 16 personas. El fiscal Stornelli, que Alberto Fernández tuvo la oportunidad de sacar de su lugar como correspondería, bueno, es el que en este momento está haciendo una cruzada para mantener detenidas no solamente a las 16 personas que aún están presas, sino a volver a meter en prisión a las que se liberaron. Y la acusación es grave porque acusarte de terrorismo es una etiqueta difícil, una etiqueta muy difícil de despegar una vez que te lo pegan desde todos los medios de comunicación aliados al gobierno nacional, desde Patricia Bullrich, y sin pruebas aparte, porque a todos les hicieron la misma acusación de sedición, de resistencia a la autoridad, y no hagamos esa diferenciación que a veces nos vemos tentados de hacer
en personas que estaban a 10 cuadras del Congreso, a 15 cuadras, que vendía empanada, que salía de su casa. No, hasta aquellos que marcharon legítimamente en contra de la ley Bases, también están ilegalmente detenidos. Bueno, hoy a la tarde se va a hacer una movilización a las 17 frente al Congreso, en la Plaza de Mayo, hoy a las 17, no solamente para pedir la liberación, sino el desprocesamiento, porque están procesados, con lo que eso significa para un ciudadano común y corriente, con lo que significa estar atado a un proceso judicial interminable a lo largo de años, que significa un estigma muy fuerte, terrorismo y golpismo. Y encima, Patricia Bullrich estuvo en El Salvador para visitar una de las cárceles con este sistema de Nayib Bukele. La cárcel se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Para Patricia Bullrich es un ejemplo. Incluso ella difundió un video en su cuenta de X y Javier Milei dijo: tiembla en Cuba, se le terminó la joda. Bueno, fíjate en qué situación estamos, con gente que no tiene límites a la hora de estigmatizar, de perseguir, de enjuiciar. Estamos en la antesala de un gobierno verdaderamente autoritario ante la inacción de gran parte de la fuerza política, ya sea la oposición razonable, la no oposición, es decir, el oficialismo, y parte de Unión por la Patria, que no ha reaccionado como debiera ante la bestialidad que fue la represión en los alrededores del Congreso el miércoles de la semana pasada. Bueno, encima... Sí, perdón. No, decía que veo movimientos, veo preocupación, veo que no sé si es poco o es lo necesario, pero la conferencia de prensa de los legisladores de Unión por la Patria, ¿no?, exigiendo la liberación de los detenidos, y muchas organizaciones también, por supuesto, pero ¿qué es lo que se puede hacer aparte de eso? Tampoco se puede ingresar a Ezeiza, Devoto, y sacarlos de allí, ¿no es cierto? ¿Qué más es lo que se puede hacer? Preocupa, Gustavo, porque si se preparan para seguir estigmatizando y seguir deteniendo y seguir reprimiendo y seguir cambiando las cosas, porque desde lo enunciativo lo disfrazan de otra cosa, estamos realmente en problemas. Sí, estamos en problemas, en un brete cada vez más difícil de salir, porque si bien puede haber jueces probos que acepten denuncias contra Patricia Bullrich y qué sé yo, sabemos que hay un sistema judicial totalmente adicto a este tipo de instrumentos por encima de la Constitución y de las leyes, capaces de cualquier cosa, capaces de modificar los códigos de procesamiento penal para hacer que estas personas inocentes y que estaban ejerciendo su derecho a la protesta no estén en esas condiciones. Están en cárceles comunes. Por lo tanto, y muchas veces incomunicados. He escuchado testimonios de familiares de los detenidos que no los dejan ni siquiera hablar por teléfono. Hay uno que es un empleado de Telefe que tiene una herida en la pierna y a una semana todavía no ha sido visto por un médico. Me parece que la situación es grave porque incluye maltrato, tortura, hambre, ninguneo. Es muy grave la situación. Gustavo, estoy pensando que va a haber más movilizaciones, que va a haber más presencia de organizaciones frente al Congreso, frente a Casa Rosada, cuando haya necesidad de protestar frente a lo que está haciendo el gobierno nacional. Y naturalmente con esta situación, con este estado de cosas, ¿quién se va a dejar detener? ¿Quién va a dejar que la policía lo detenga? Lo cual me hace pensar que estamos subiendo un escalón en la peligrosidad del enfrentamiento policial con los manifestantes, porque
yo no me voy a dejar detener si las cosas, si las condiciones son estas, si me van a dejar un mes, 2 meses. Por lo tanto, las acusaciones que puedan pesar contra manifestantes que se resisten de verdad a la detención pueden ser ahora, sí, pueden revestir mucha más gravedad, la resistencia a la autoridad. Claro, porque aparte ellos tienen esa herramienta de que la resistencia a la autoridad puede ser cualquier cosa. Claro. Digamos, porque aparte no hay documentación fílmica con todas las cámaras que debe haber en los alrededores del Congreso, en donde se demuestre los actos de terrorismo o los actos. Obviamente, si a mí vienen 5 policías y me empiezan a pegar bastonazos, obviamente voy a tratar de escapar. Bueno, eso lo consideran resistencia a la autoridad. Eso es lo que ellos consideran resistencia a la autoridad. Te tenés que dejar apalear, te tenés que dejar apreciar, arrastrar, pisotear, porque no hay límites. Estamos, cada vez que Patricia Bullrich ejerce en el Ministerio de Seguridad, lo hemos visto durante el gobierno de Mauricio Macri, y ahora las fuerzas de seguridad, entre comillas, se desatan, porque tienen el aval incluso del protocolo y de los proyectos de ley que se presentaron en el Congreso, en donde la policía no va a tener la culpa de nada. La policía no va a tener la culpa de nada. La policía está avalada por el Ministerio de Seguridad en todo lo que despliegue con su fortaleza y encima son felicitados. Así que el derecho básico a la protesta, a la manifestación democrática, las calles, como lo decimos habitualmente, van a ser muy violentas. Pero incluso esto es un amedrentamiento, un desaliento a los sueltos, a los que a lo mejor no están tan comprometidos con ninguna agrupación, para participar de estas protestas. Claro. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Claro. Y aparte que casi todas las medidas que toma el gobierno de ahora en más, por ejemplo, esto que planteaba Alicia Castro, la de formar parte de la Cumbre Global por la Paz en Ucrania y la alianza que Javier Milei planteó con la OTAN, el envío de aviones. ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? Mejor dicho, ¿cómo vamos a resistir y a protestar en contra de eso si nos tienen amenazados? Si nos tienen amenazados en contra de la ley y de la Constitución. Porque le han permitido, desde las fuerzas políticas y desde el Poder Judicial, hacer lo que quieran. Gustavo, me da gracia porque en el último video, que ha tenido mucha repercusión, casi 8.000 visitas, la intervención anterior, la del viernes, nos comentaban, ¿cómo era, Ronnie? Que nos decían, siguen llorando los zurdos. O sea que claro, plantear este tipo de cosas nos hace zurdos a nosotros. Es increíble el escenario porque en comentarios en Radio Lateral, en un video charlando con Gustavo, pero también te lo dice el presidente en tweet, con un tweet. Usa el mismo vocabulario. Exactamente, es un vocabulario muy propio de la dictadura, el señalar al enemigo que somos los que nos manifestamos, los que estamos en contra, los que nos oponemos a determinadas cuestiones, somos los zurdos, los cuca, la casta, los que queremos mantener privilegios, y con todo el apoyo de los medios de comunicación, y con la inacción o la indiferencia de gran parte de la población, que hasta pueden llegar a considerar que están muy bien detenidos estos manifestantes, que están muy bien detenidos porque ese aval que tuvo Javier Milei en el balotaje le da pie para todo, y encima la aprobación de la ley bases, que me parece que es lo más grave que se le dio como aval a un gobierno represor. Estamos en la antesala de unos meses, esperemos, muy violentos. El jueves va a venir Javier Milei a Rosario, al Monumento a la Bandera, por el acto del 20 de junio, el Día de la Bandera, y uno dice, che,
qué ganas de manifestar nuestro cariño a Javier Milei podemos tener con puteadas o con acusaciones de cipayo, si seguramente va a desplegar fuerzas federales que van a desalentar cualquier tipo de protesta. Igual va a haber, igual va a haber. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí. Sí. Y después está la otra batalla, que es la legal. Ayer Juliana Di Tulio, que es la jefa del bloque de senadores de Unión por la Patria, habló con mucha contundencia respecto al rechazo que todavía debe continuar hacia la ley base. Porque nosotros el viernes hablábamos de la posibilidad de pensar la inconstitucionalidad de muchos aspectos de la ley. Pero por un lado está el procedimiento con el que se compraron voluntades para el apoyo a la ley, que Juliana Di Tulio decía, es la primera vez que veo que las prebendas, los premios hacia los que votaban a favor de la ley, aparecían en el boletín oficial, porque como no les creen al gobierno de que, bueno, vos haces esto y yo te doy aquello, tenían que aparecer en el boletín oficial. Por lo tanto, dejaron los dedos marcados de que previo a la discusión de la ley, ya estaban las coimas en el boletín oficial. Después, las modificaciones que se pueden hacer en diputados, que obviamente va a pasar esto de dejar la ley tal como la habían enviado desde diputados, va a ser una traición a lo que se debatió en el Senado, que fue más o menos limar las mayores asperezas. Pero los grandes planteos de constitucionalidad, porque aparte esto es algo que es muy peligroso, empezar a normalizar, a tomar como normales cosas que son atroces. Por ejemplo, esto de ver diputados o senadores que decían, no, yo nunca le voy a ceder facultades extraordinarias, y después las aprueban. No, esta ley es pésima, y después las aprueban. Digo, ¿hasta dónde llega la amenaza del carpetazo o de la judicialización o de la persecución hacia un diputado o senador? Si aparecen esas expresiones contradictorias. Una de las preguntas que le hicieron a Juliana Di Tulio fue lo que puede ser judiciable con respecto a la ley. Juliana Di Tulio dice que casi toda la ley es inconstitucional porque va en contra de muchos principios constitucionales, entre ellas la delegación de facultades y la suma del poder público. Pero además que a través del RIGI se renuncia al planteo judicial en Argentina en función de tribunales internacionales. Entonces, eso es también inconstitucional. Eso también es constitucional. Y después otros cambios, por ejemplo, que pasaron más desapercibidos, quizá que nosotros lo habíamos advertido un par de semanas atrás, que tiene que ver con el artículo 31 de la Ley Bases, que modifica un artículo de la Ley 19.549 que transforma el silencio negativo en silencio positivo. ¡Wow! ¿Qué es esto? Bueno, si un empresario solicita una determinada cantidad de tierras fiscales, en la ley anterior, si pasaba cierto tiempo en que el Estado no contestaba esa demanda, el pedido se rechazaba, era un pedido negativo. En cambio ahora, si el Estado tarda en contestar, la respuesta es positiva y por lo tanto el empresario se puede apropiar de esas tierras. Habilita negocios inmobiliarios sin ningún tipo de respuesta por parte del Estado Nacional. Es decir, que es un sorteo o una apropiación de tierras por parte de los poderosos. Por lo tanto, eso también es otra cuestión grave contra la que hay que pelear, pero claro, son tan abstractas las cuestiones planteadas en la ley para el público en general, que no se ve la gravedad, no se advierte la gravedad del régimen de inversiones extranjeras, de grandes inversiones, no se ve la gravedad de las trampas que puede haber.
Porque Bueno, después el RIGI está especialmente destinado a inversiones extranjeras. Después Pero, se quejan cuando uno dice expropiese, ¿no? Y querés recuperar las claro, tierras que se están afanando lisa y llanamente, ahora por ley, o sea que no estarían cometiendo algún delito, ¿no? En todo caso, toda la ley es inconstitucional, pero actuarían bajo una ley que estaría vigente y que, bueno, después cuando vos querés expropiarlo, si sos un comunista, un zurdo, un intolerante de la democracia y de las buenas formas y las buenas costumbres argentinas. Mientras tanto, los ladrones de guantes blancos, fíjate la ley que nos estás comentando. sí, 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 es una cosa que aparte pasó casi desapercibido y que se aprobó de un plumazo. Y no es que un grupo de una organización social que quiere construir un barrio de viviendas populares va a tomar tierras del Estado. No, no es para ellos esta ley. Es para los poderosos, es para que se sigan apropiando del territorio nacional en una cuestión casi cipaya de convertir nuestro país en un territorio de caza y de saqueo. De eso estamos hablando. Y también meternos, porque también esto es lo grave, que le han dado el aval para que meta a Argentina en una guerra internacional que no nos corresponde. Esto de sumarnos a la OTAN en la guerra de Ucrania con Rusia es meternos en un conflicto internacional que no solamente nos va a afectar a nosotros, o nos puede afectar a nosotros, sino al resto del subcontinente, a toda América Latina, que es un territorio de paz. Así que bueno, nos están metiendo de a poco en un embudo tenebroso del que nos va a costar mucho salir si no actuamos en consecuencia. Para frenar la ley bases tenemos que tener el apoyo de aquellos jueces probos que tengan la valentía de enfrentar, para romper con todas las etiquetas que nos han puesto de terroristas, golpistas, sediciosos, etcétera. También necesitamos apoyo de la justicia. Pero si no hay un movimiento político fuerte, aquellos jueces no van a actuar en soledad. Los jueces que son probos y que están en contra de las grandes corporaciones y del atropello a las leyes y la Constitución, van a actuar en la medida en que pueda haber un apoyo popular. Absolutamente. O sea que abrigás algo de esperanza en que una vez rodada ya o rodando la ley bases, pueda existir alguna neutralización por parte de la justicia. Por lo menos patear la pelota. Así como se ha hecho con la ley de servicio de comunicación audiovisual, que la tuvieron parada desde 2009 hasta 2015, con esto se puede hacer lo mismo hasta que se la pueda derogar, o se la pueda transformar, o se la pueda anular. Pero con medidas cautelares se puede ir frenando la ley. Pero bueno, hay que ver el apoyo popular y el apoyo político que pueda haber al freno a la ley. Estaba escuchando que hay... Ajá, perdón, continúa, sí. No, dale. No, estaba escuchando que hay, de hecho hemos publicado en Diario Lateral el número significativo de argentinos que reconocen observar que su economía se ha visto deteriorada a partir de la asunción de Javier Milei. Estamos ya cerca del 70 y pico % de argentinos que reconocen que su vida ha desmejorado en lo económico a partir del nuevo gobierno. Estos números después se pueden ir trasladando o migrando hacia otros focos de resistencia en los planes que tenga Javier Milei de cara a lo que resta de este 2024. Sí, lo que pasa es que también esos números o esos porcentajes de disconformidad o de incomodidad habría que ver cómo se traducen en el sentido de que mi economía se ha deteriorado porque Javier Milei está haciendo el ajuste que era necesario que nos dejaron los cucas. O esto es culpa de que los cucas dieron planes sociales. Entonces, bueno, ahora tenemos que hacer el sacrificio para que Javier Milei nos saque de este pozo. Es decir, es muy fácil justificar esta idea desde el punto de vista del sacrificio. Ajustarse el cinturón, este es el último sacrificio que vamos a hacer para... Entonces, puede ser que haya un 70 y pico % de gente que ha visto deteriorada su vida.
El asunto es que comprendan por qué desde la asunción de Javier Milei es tan peor. De ahí a pasar a adherir a una fuerza política que nos saque verdaderamente de este pozo, hay una distancia gigantesca. ¿Será una suerte de plebiscito a cielo abierto las elecciones de 2025? Ahora lo pongo en duda porque como están cerrando todos los correos argentinos en el país, ¿con qué se va a hacer con qué van a hacer las elecciones? ¿Cómo van a trasladar las urnas? Pero bueno, pensando en 2025 y que va a haber elecciones de medio término, sería un buen plebiscito a cielo abierto, ¿no? Para revisar cuál es el estado de ánimo de los argentinos con relación al gobierno de Javier Milei. Generalmente, en esas elecciones de medio término, puede ser que Javier Milei no obtenga la cantidad de votos que aspira a tener, que Unión por la Patria, o como se llame, también. El asunto es que hay una minoría sobre representada políticamente, que es la minoría corporativa, económica y qué sé yo cuánto, que tiene no solamente a los libertarios, a los PRO y a una parte del radicalismo, representando a la extrema derecha absolutamente radicalizada. Es una sobrerepresentación, tanto política como mediática. Es muy difícil que una fuerza estigmatizada como el kirchnerismo, el peronismo, pueda conquistar una mayoría legislativa que permita revertir o frenar las iniciativas del gobierno. No dejes afuera las provincias, mirá que tenemos acá el oficialismo provincial, que todos los legisladores, tanto sea del PRO como del oficialismo de la provincia, han votado a Javier Milei. Es decir, mencionaste a la Libertad Avanza, al PRO, a los radicales y a las provincias. Sí, los partidos provinciales que se han presentado electoralmente como una cosa y terminaron siendo otra en muchos casos, ¿no? Bueno, claro, claro, han puesto su voto y han sumado la fuerza que ellos tengan, el porcentaje que necesitaba la Libertad Avanza, a esa extrema derecha que hacías mención. Bueno, terminan poniéndose, encolumnándose, son un vagón más de esto que nos está pasando. Sí, por eso pensar electoralmente, o sea, las elecciones de medio término del 2025 están lejísimos todavía, sí. Están muy lejos de poder plantearse. Hablar de candidatura, hablar de alianzas políticas o hablar de construcción de consensos, es muy complejo en este momento, más aún con la potencia estigmatizadora que hay desde la Libertad Avanza. La verdad que uno no podía imaginarse que iban a sumar tanta potencia, tanto poder en tan poco tiempo, como todos los que se han sumado a la vocinglería de Javier Milei y sus seguidores y sus funcionarios, estigmatizando, insultando, hablando de palos en la rueda, de que se oponen porque defienden privilegios. Bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacen mella en una parte importante del público, es muy difícil de contrarrestar. Es muy difícil. Así es, Gustavo. Bueno, ¿qué nos queda para el viernes? Habrá una movilización, me decías, esta tarde, en reclamo de la liberación y que Stornelli de alguna vez por todas se deje de joder, pidiendo que vuelvan a detener a estos 16 o 19 detenidos que habían sido liberados por orden de la justicia federal. Creo que fue María Servini la que decidió que sean liberados. Ahora Stornelli está pidiendo que vuelvan a ser detenidos. Va a haber una importante movilización y vamos a ir juntando material seguramente, Gustavo. La verdad es que es increíble lo que nos toca vivir. Comenzamos estas columnas de panorama político durante el gobierno de Alberto Fernández. Hemos transitado toda esa curva, toda esta parábola, y llegamos a esta situación donde estamos alarmados, y la gravedad, cada vez que tomamos contacto, Gustavo, la gravedad de las cosas que tenemos la obligación de tocar y las cosas que nos toca escuchar por boca tuya, son producto de esto que estamos viviendo, que es realmente preocupante. Más allá, después de lo que digan, porque nos visitan los trolls, ¿viste? Nos visitan los trolls después,
en los videos que dejamos colgados en el canal. Pero quiero decir que es muy, muy, muy importante, Gustavo, cada análisis que podemos escuchar de vos en estos días dramáticos que estamos viviendo. Y la mala noticia es que de acá al viernes se repite la lógica. Se van acumulando noticias que no son favorables para las grandes mayorías. No, por supuesto que esperar que haya por parte del gobierno algo auspicioso para la gran mayoría, no, porque es un embaucador, son todos estafadores. Ahora se está hablando de Sturzenegger como funcionario, me cachis, un flor de estafador junto con Luis Caputo. Entonces, esperanzas de que el gobierno nos haga vivir mejor es absolutamente lejano. Lo más importante es pensar cómo se conforma una oposición real que frene y que incluso contraponga una propuesta que nos dé una esperanza a futuro. Que no se trata de una persona, como decía hace un rato Alicia Castro, o de un candidato o de otro, sino de algo que realmente convenza y construya una mayoría electoral. Sí, sí, coincido. Por lo que se diga, porque también Alicia Castro hablaba del juicio político. ¿Y después qué? Después de que nos deshagamos de Javier Milei, que es el fantoche, todavía queda toda esa derecha empoderada, ese empresariado empoderado, ese poder mediático legitimado, esas fuerzas policiales bestiales. ¿Cómo vamos a hacer? Claro. Para reconstruir y reencauzar este desastre. Sí, y que es una herramienta de juicio político que después se te puede venir por la cabeza, ¿no? Porque después lográs que el voto de las grandes mayorías puedan colocar a un presidente que pueda provenir de la extracción que uno espera del movimiento nacional y popular, y de repente te encontrás a la vuelta de la esquina con las dos cámaras que están dispuestas a una asamblea, a juicio político y también sacarte con las patas para adelante. Exactamente. O que te frene el Poder Judicial cómplice de los saqueadores. Claro. Y pudiendo, supongamos que tenga éxito un juicio político contra Javier Milei, lo único que puede ocurrir es que le sirva como anillo al dedo que le venga a Victoria Villarruel. También. Por supuesto. Ese es otro de los grandes peligros, que el periodo de transición o se elijan entre ellos. Si no es Victoria Villarruel, será alguien acólito a las mismas ideas y serviles a los intereses minoritarios. Bien. Gustavo, ¿nos reencontramos el viernes? Dale, nos vemos el viernes en el feriado puente, después del 20 de junio, y vamos a ver qué sacamos en limpio de lo que pase de acá hasta el viernes. Dale, fuerte abrazo, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la paciencia y al público que me escucha y que nos escucha y que hace que tengamos muchas visualizaciones en YouTube, por más que sean troles. Dale, abrazo, hablamos, hasta pronto. Gustavo Rosa. Gustavo Rosa haciendo esta columna de panorama político tan necesaria en el aire. Necesitamos discutir esto, necesitamos hablar de lo que está pasando y sobre todo analizarlo bien, explicar lo que está pasando, por qué está pasando. Y creo que en esta serie de entrevistas que hemos tenido en el día de hoy hemos podido clarificar en algo, ¿sí? Este atolladero en el que estamos metidos los 47 millones de argentinos.